La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvet Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, le quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes de nuestra comuna. Me presento, mi nombre es Daniela Acuña, yo soy profesora de Lenguaje y Comunicación de segundo ciclo del Liceo Fernando Aristía Ruiz. Durante esta semana se conmemora la Semana del Libro, por eso quiero dar inicio a mi clase con esta frase que dice: leer es como andar en bicicleta, entre más pedaleas más lejos puedes llegar. Cada vez que nosotros andamos en bicicleta conocemos nuevos lugares y sucede exactamente lo mismo con los libros. Cada vez que ustedes se atreven a leer un nuevo libro, conocen un nuevo mundo y nuevos personajes. Yo los invito a que durante esta cuarentena se motiven y practiquen la lectura en casa. Durante este día nosotros vamos a trabajar la primera clase para quinto básico de lenguaje y comunicación. El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar es el número 4, que es reconocer características físicas y psicológicas de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia. Habilidades que vamos a trabajar durante esta clase: reconocer, explicar, relacionar, describir y comparar. Para comenzar y contextualizar un poco lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a recordar ciertos contenidos que yo estoy segura que ustedes han trabajado en clase. Primero, nosotros sabemos que los textos se diferencian entre literarios y no literarios. Los literarios son los textos que nosotros relacionamos con la ficción, con la fantasía, con la imaginación. En cambio, lo no literario son los textos que tratan de retratar nuestra realidad tal cual es, generalmente textos informativos. En los literarios siempre se van a clasificar en tres tipos: narrativos, que el narrativo siempre tiene como objetivo relatar o contar una historia. Entre ellos hay leyendas, fábulas, mitos. Luego está el lírico. Género lírico, ¿qué objetivo tiene? Expresar, ¿cierto?, nuestra interioridad, dar a conocer sentimientos y emociones. ¿Qué tipo de textos podemos encontrar que expresan las emociones? Los poemas, las odas. Dramático. El dramático tiene como finalidad que sea dramatizado, que sea actuado. Son los textos que se escriben en parlamentos o guiones. Continuamos con lo no literario. Dijimos que eran los textos que tratan de retratar nuestra realidad. Primero está lo informativo, su nombre ya lo dice, su objetivo siempre va a ser entregarnos información o darnos a conocer un hecho en particular. Por ejemplo, las noticias y las biografías. Luego están los instructivos, al igual que el anterior, su nombre ya me da a conocer su objetivo. Trata de darnos instrucciones, las recetas, por ejemplo, o un manual. Cuando usted se compra un celular, se compra un computador, un televisor, vienen con estos típicos manuales que me enseñan cómo utilizarlo. Y están los normativos, que son esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad, porque nos entregan reglas o normas que nosotros debemos cumplir como ciudadanos o también como estudiantes. Todo colegio tiene su reglamento escolar. Entre todos esos tipos de textos que nosotros vimos o géneros, nos vamos a situar en el género narrativo. El género narrativo, como lo dijimos recién, tiene como objetivo contar o narrar una historia. ¿Qué tipo de texto yo voy a encontrar dentro del género narrativo? Los mitos. Los mitos son estos textos que me tratan de explicar el origen de algo utilizando estos personajes que son dioses o semidioses que tienen poderes sobrenaturales. También están las fábulas. Las fábulas son estos textos breves que en ellos van a tener animales que son personificados, que tienen características ciertas humanas. ¿Y cuál es la particularidad de la fábula? Que siempre me va a dejar una enseñanza o una moraleja. Están los cuentos son relatos breves con pocos personajes que generalmente tienen un conflicto central. Ahora vamos a recordar los elementos que siempre deben tener los textos narrativos. Primero vamos con el narrador. ¿Quién es el narrador? El narrador es el encargado de contarme o relatarme la historia, ¿cierto? Darme a conocer todo lo que va sucediendo dentro del relato. Luego está el espacio. ¿Qué es el espacio? El lugar, ¿cierto?, donde ocurre la historia. Puede ser un parque, una casa, el colegio. Están los personajes. Los personajes, ellos son quienes realizan las acciones dentro del relato. Son quienes hacen los conflictos, quienes los resuelven, quienes conversan y quienes se relacionan.
El tiempo, que hace referencia a la época que trata de dar a conocer el relato. Y las acciones, que las acciones, como lo dijimos recién, son los personajes quienes se encargan de darle vida a esto. Dentro de todos estos elementos, nosotros vamos a trabajar hoy día con los personajes. Personajes, los dijimos recién, los personajes tratan de darle vida al relato y son quienes van a realizar las acciones. El autor se encarga de crear estos personajes ficticios para que la historia sea mucho más entretenida. Acá yo utilicé un grupo de personajes que son muy conocidos por nosotros porque son de cuentos clásicos. Por ejemplo, Blancanieves y los 7 enanitos, Los 3 cerditos, Caperucita Roja, está La Cenicienta, Pinocho, Peter Pan, Gato con Botas. Ellos son personajes súper importantes dentro de sus cuentos. Cuando uno habla de los personajes, estos siempre van a tener ciertas características. Vamos primero con las características físicas. Las características físicas es todo lo que yo puedo observar, ver en los personajes. Son las características externas. ¿A qué hago referencia con eso? Que, por ejemplo, puede ser que sean gordos, delgados, su color de ojo, que pueden ser café, verde, ojos grandes, ojos pequeños, pueden tener el pelo rizado, el pelo largo, el pelo corto, el pelo liso, pueden también utilizar accesorios, llevar gafas, sombreros, utilizar bigotes, todo lo que a mí me permita describir físicamente a un personaje hace referencia a lo que es una descripción física, no nos olvidemos, es todo lo que yo puedo ver en el otro. Acá yo quise utilizar una imagen de unos personajes clásicos y conocidos por todos nosotros, que son los Simpsons. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a describir físicamente a alguno de estos personajes. Iniciemos con Homero. Homero es este personaje, ¿cierto? Este padre de familia. Lo vamos a describir físicamente. ¿Qué es lo primero que podemos decir de Homero? Que tiene una contextura gruesa, ¿cierto? Él es este personaje que es un poquito gordo, que tiene unos ojos grandes, que también es calvo. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Marge, su esposa? Que tiene un pelo bien particular, ¿cierto? Porque es de color azul rizado, que utiliza un collar de perlas rojas con un vestido verde y que es una mujer de contextura delgada. De Lisa, ¿qué podemos decir de ella? Que tiene un cabello puntiagudo, con ojos grandes, pestañas largas, también utiliza un vestido de color rojo. Y vamos con una de las mascotas, del gato. El gato de color negro, ¿cierto? Tiene los ojos amarillos, una nariz de color rosa y unos colmillos que sobresalen de su hocico, ¿ya? Ahí nosotros estamos haciendo una descripción física de cada uno de estos personajes. Continuamos ahora con las características psicológicas. ¿Qué son las características psicológicas? Cuando nosotros hablamos de las características psicológicas, hace referencia a cuando yo describo a un personaje internamente. Son cosas que yo no puedo tocar, pero yo sí puedo observar dentro de una película o dentro de una narración. Es cómo es su personalidad, cómo es su carácter, cómo actúan los personajes. Es por eso que yo utilicé esta imagen de la película Intensamente, porque esta película nos muestra muy bien, nos da a conocer qué ocurre en la interioridad de las personas, las emociones, ira, miedo, ¿cierto? Tristeza, alegría. Con eso tiene que ver la descripción psicológica, todo lo que ocurre internamente dentro de los personajes. Continuamos con las mismas caricaturas, Los Simpsons. Hagamos una descripción psicológica de ella. ¿Qué podemos decir de Bart Simpson? Es este personaje, es un niño que es bastante atrevido, que le gusta hacer muchas bromas, ¿cierto? Que es irresponsable, que es un poco flojo porque no le gusta el colegio, pero que además le gusta mucho jugar con sus amigos. ¿Qué podemos decir de Lisa? Todo lo contrario de su hermano. Ella es una niña que es bastante aplicada, es responsable, es respetuosa, es disciplinada y es bastante curiosa y esforzada. De Homero, ¿qué podemos decir de este padre de familia? Él es un poco torpe, un poco ingenuo,
un poco exagerado con las cosas, también es bastante sentimental, ¿cierto? Todas las cosas le afectan mucho. Ahí nosotros estamos haciendo una descripción psicológica de los personajes, porque estamos dando a conocer la personalidad de cada uno de ellos. Para poner en práctica lo que hemos trabajado acerca de las características físicas y psicológicas, quise utilizar esta imagen de una fábula muy conocida por todos nosotros, que es la liebre y la tortuga, ¿cierto? Acerca de la carrera que ellos tienen. Primero vamos a hacer una descripción física de lo que nosotros observamos en la imagen. Tenemos esta liebre, que la liebre decimos que físicamente es de color café, que utiliza un chaleco a rayas roja y amarilla, que tiene unas orejas puntiagudas y unos ojos de color azul. De la tortuga, ¿qué descripción física podemos hacer de ella? Que tiene un caparazón de color café, es de color verde, que se ve un poquito, ¿cierto?, anciana y que tiene unos ojos azules. Pero de acuerdo a lo que ocurre en el relato, ¿qué puedo decir de cada uno de ellos? De la tortuga vamos a decir que es alguien perseverante, ¿cierto?, que cree mucho en ella y que es muy esforzada. De la liebre, que es engreída, que es segura de sí misma y que no le gusta perder, porque ella se vio muy afectada al momento de perder esta carrera contra la tortuga. Recordemos entonces lo que trabajamos el día de hoy. Características de los personajes, ellos siempre van a tener dos tipos de características, las físicas y las psicológicas. Física hace referencia a los rasgos físicos, todo lo externo, todo lo que yo puedo observar en el otro. Cabello, la piel, los ojos, sus accesorios, su vestimenta. En cambio, las psicológicas hace referencia a la personalidad, cómo son ellos internamente. Tímido, amable, amigable, sociable, extrovertido, todo lo que yo pueda definir en la personalidad de un personaje. En su libro de estudio del ministerio, ustedes también se van a encontrar con actividades similares a esta, y la idea es que obviamente no nos quedemos solamente con lo que vemos acá en la televisión, sino que ustedes también en su casa lo puedan trabajar. Para eso yo les voy a sugerir las siguientes páginas. De la página número 18 a la 29, ustedes pueden encontrar diversas actividades referentes a los personajes y sus características físicas y psicológicas. Ante cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener sobre la clase que acabamos de ver o sobre las actividades que puedan tener dentro de su libro, nos pueden escribir al siguiente mail y yo voy a felizmente responder cada una de sus dudas. Copiapó TV 5, que se refiere a quinto, básica.lenguaje@gmail.com. Y antes de finalizar mi clase, me gustaría que observáramos este meme, que es cierto, siempre está mucho en las redes sociales, que nos dice, y recuerden amiguitos, estudiar da sueños, pero también los cumple. No nos olvidemos nunca que tenemos que tener siempre claro nuestro objetivo y nuestros sueños, pero para poder lograrlos es fundamental estudiar. Espero que esta clase les sirva, que puedan aprender un poquito más y nos vemos en la próxima ocasión. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.